de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hermanos queridos, leyendo las Escrituras al principio no veía nada y le rogaba al Espíritu Santo. No es uno de los pasos de Lección Divina, no son creo que 4 pasos, no leerla, segundo meditarla, tercera, rezar para que Dios te ilumine, viendo tu incapacidad de entender los misterios de Dios. Entonces hay una humildad. Y el cuarto es la contemplación. Ahí el Espíritu te revela, ¿no? Entonces yo ya hice la primera parte, la segunda parte, estaba en la tercera parte diciendo, Señor, no entiendo. Y de repente como que se me abrió todo y era diamantes en todo sitio. Ahora no sé cómo decirlo todo, ¿verdad? Pero qué bello y qué profundo. También contemplaba la razón, ¿no? Y la respuesta a ciertos padres, o otras personas que dicen, ¿no? Que la palabra de Dios no habla a nosotros hoy día. Porque en el libro, un libro de un biblista, yo estoy leyendo, y dice ahí que la palabra de Dios era directo para las personas en el tiempo, pero indirecto a nosotros. Eso no es verdad completamente. Los autores humanos sí, no tenían quizás en mente al padre Lucas. Pero ¿quién más es el autor de las Escrituras? Dios. Y él sí tenía en mente al padre Lucas y a la hermana Isabel y al padre José María. Y por eso es que la palabra de Dios habla directamente a nosotros hoy día. No indirectamente, directamente. Porque Dios es el autor. Entonces, wow, este momento de la serpiente, wow, de bronce, nos hace pensar muchísimo. Números 21. Entonces, nos damos cuenta que también nosotros estamos llenos de serpientes, ¿verdad? No, nuestro desierto, nuestro corazón está lleno de serpientes. Y se vuelven mortíferas, se vuelven mortales si los dejamos reinar en nuestro corazón. Si permitimos que estas serpientes tomen el control, ahí morimos. Y más aquí vemos los israelitas, nosotros confiamos más a veces en los serpientes o en las cosas que en Dios mismo. Y dicen, ¿por qué nos han subido de Egipto para morir en el desierto? Tú nos has prometido vida y nos estás dando muerte, Dios. Y entonces dicen, Dios, tú eres un mentiroso porque prometes algo y no cumples. Y además eres uno que mata. Tú eres uno que no cumple los deseos del corazón. La misma tentación de Adán y Eva. Dios dijo eso de verdad. Él sabe que si tú comes de esto, ahí vas a ser como Dios. Entonces Dios es mentiroso. Entonces Dios no quiere darte vida. Es más, ha traído al desierto a ti para matarte. Entonces vemos la desconfianza en Dios, la desconfianza en su palabra, no cumplir con su promesa. Y ahí comienza a soltarse los serpientes, literalmente. Y cuando tú y yo también no ponemos nuestra confianza, nuestra obediencia hasta la muerte, como Jesús hizo, ¿verdad? Él hasta la muerte, ahí entonces reina estos serpientes. Y vamos a verlo en Mateo 15, que está dentro del corazón estas cosas. Jesús nos lo dijo, ¿verdad? En Mateo 15. En Mateo 15 dice, a ver, ¿en qué parte? Eso no sé, vamos a ver. ¿En qué lugar está? Ok, en el versículo 18. En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Entonces, cosas interiores. Otra vez, sale de la boca. Lo que sale de la boca viene de dentro del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Entonces, también resulta ahí que lo que nos contamina no es el otro. Lo que nos contamina no es la situación. Lo que nos contamina no es la circunstancia. ¿Qué es lo que contamina? Lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina. Porque un santo como ese obispo cardenal
estaba en las peores de las circunstancias, en una cárcel, donde le maltrataban malísimo, donde no le llevaban ni al baño. Y él se mantuvo el cielo en su alma. Y tanto se mantenía el cielo en su alma que todas las guardias que estaban con él más de 15 días se convertían. ¿Verdad? Porque él, a pesar de las circunstancias que le podría contaminar el corazón, aquí dice Jesús, ¿qué es lo que contamina? No son las circunstancias, es lo que hay en el corazón. Y dice, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón, ahí está, porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, cuando yo dejo de poner mi confianza, mi mirada, mi todo hacia Dios, cuando Él ya no es la realidad, sobre todo la realidad, los serpientes salen libres y comienzan a matar. Mira esta imagen. Mordieron, dice en Números, envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras. Eso es algo muy misterioso, porque no son serpientes normales, son serpientes abrasadoras que algunos ven como seráficos, que tenían hasta alas, que eran como más dragones que serpientes. Entonces es como que mandó dragones, es como que le soltó demonios prácticamente, que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. Tendríamos que imaginarnos cuerpos tirados en el desierto. Muchos murieron de Israel. Entonces se causó un desastre. Entonces cuando ellos dejan de mirar a Dios como el que va a cumplir con su palabra, como el que me va a dar la vida, a pesar de que la circunstancia está difícil, mi Dios es Dios, mi Dios es verdad, mi Dios es real. Entonces, cuando quitan esa mirada, ahí las serpientes salen. Ahí nuestros pecados, lo que da dentro de nuestro corazón, comienzan a tomar control de nuestra vida y comienzan a hacer desastre. Y son serpientes abrasadoras, ¿verdad? Porque son demonios dentro de nosotros. Por eso hacemos Unbound con Neil Lozano, ¿verdad? A renunciar en el nombre de Jesús para que no dominen, para que no tomen control. Pero cuando dejamos que ellos tomen control, ahí es donde hay muerte. Muerte en nosotros, muerte alrededor de nosotros, ¿verdad? Y tenemos entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, ellos nos muestran también cuando mueren mucha gente, ¿verdad? Entonces el pecado promete, el resentimiento promete, la mentira promete, el no perdonarte promete, yo te voy a cuidar, yo voy a buscar por tus intereses. Pero al final nos deja enfermo, nos deja muerto, nos deja solo, nos deja queriendo hasta suicidarnos. Ahí es el plan de Satanás, a llevarnos hasta el suicidio. ¿Ya? Y entonces ese es el plan. Mientras Dios quiere darnos vida y vida en abundancia, el diablo quiere robar, el diablo quiere destruir, ese es el plan del diablo. Pero Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Y entonces esto nos promete la seguridad. Y tiene que, pero comenzamos a experimentar que es mentira. Comenzamos a experimentar la soledad. Comenzamos a experimentar que no estamos felices, no somos felices cuando dejamos estos serpientes vivir. Comenzamos a sentir la muerte en nuestro cuerpo y nuestra alma. Y nos está comenzando a decir, no te va a dar, son mentiras estos pecados. Cuando yo no tengo paz, cuando yo no tengo gozo, cuando yo no tengo alegría, es que nuestra alma está diciendo, esto no está funcionando. Son serpientes abrasadoras. Comienzo a pensar, quizás me equivoqué al aceptar el resentimiento, al darle espacio. En vez de morar en la casa de Dios, el Salmo dice, prefiero morar un día en tu presencia que 1000 en otros lugares. Y comienzo a decir, ¿sabe qué? Mejor estas casas no son. Quiero regresar a la verdadera casa.
Y eso es lo que hizo Israel. Comenzó a experimentar la muerte. Y esa es la misericordia de Dios, ¿no? C.S. Lewis decía que el sufrimiento es como el megáfono de Dios, que nos hace decir, regresa a casa, regresa a casa. Y entonces cuando tú y yo experimentamos, no nos volvamos tercos, ¿verdad? Como dice el Salmo 95, ¿no? Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. O sea, porque nosotros como humanos a veces podemos como dig our heels in, o no sé cómo se dice en español eso, como ponernos tercos, a pesar que no estoy feliz. A pesar que no estoy feliz, voy a mantener mi sitio, ¿verdad? Y entonces dice el Señor, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Cuánto me hubiera gustado, dice Jesús, llevarlos en mis brazos, pero rehusaban a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces, pero estos israelitas hacen ese camino. Ok, ha muerto la suegra, ha muerto ha muerto el otro, regresemos. Y dice el versículo 7, el pueblo fue a decirle a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé. Entonces Moisés intercede. Tienen ellos contrición, tienen ellos arrepentimiento y van al, como se dice, el sumo sacerdote, se confiesan su pecado de alguna manera y el Moisés como un sacerdote intercede por ellos. Y eso es lo que pasa en la confesión, ¿no? Nosotros hacemos exactamente ese camino. Nos damos cuenta, el pecado mata, el pecado nos quita, el pecado nos roba. Mejor me voy al sacerdote y le digo, perdona mis pecados, intercede por mí, ¿verdad? Y entonces hacen este ejemplo los israelitas. Y entonces dijo Yahvé, morirán en sus pecados sin vergüenzas desgraciados porque yo no les quiero y no los quiero volver a ver. No, dijo Yahvé a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mastil. Todo el que haya sido mordido y la mire vivirá. Entonces todo el que haya sido mordido y la mire vivirá. Entonces si nosotros hemos dado espacio a los serpientes, tenemos esperanza. Podemos volver y viviremos. Jesús dice, por eso el Hijo del Dios, del hombre, va a tener que ser levantado como la serpiente de bronce, para el que crea en él tenga vida eterna. Entonces, para que esas serpientes abrasadoras que le hemos dejado tomar control de nuestro corazón, pueden ser aniquilados, pueden ser matados, porque dice en Filipenses, era obediencia hasta la muerte. Y a veces soltar nuestro resentimiento, decir estoy equivocado, es una muerte, ¿verdad? Había un video muy gracioso que me mandó Padre Felipe, que dice, hay una pareja y el esposo le muestra a la esposa palabras largas como otorongolondindo con tiritata, ¿no? Y ella lo dice maravillosamente, otorondingaldaretata. Es de Checoslovaquia, ¿no? Palabrotas grandísimos. Y después viene y dice ahí, tú puedes ver, amor, me equivoqué. Y ella, no, está muy difícil. Ya, ok, la próxima, perdóname. No podía, ¿no? Entonces el chiste es eso, ¿no? Que nos cuesta, es una muerte soltar nuestro mundo de serpientes abrasadoras que tenemos por dentro. Y nos volvemos acostumbrados a nuestras serpientes abrasadoras. Hasta lo tenemos de mascota. Hola, buenos días, serpiente abrasadora. Pero nos están matando, ¿verdad? Nos están quitando la vida. Y a veces estamos conscientes incluso de eso, que ya no hay el mismo gozo, ya no hay la misma luz, ya no hay la misma paz. Y entonces al regresar, y yo tengo que, si soy mordido, hay esperanza. No tiene la última palabra. Para eso vino el Hijo del Hombre. Para eso se despojó de sí mismo, tomando condición humana. Y Él sí fue obediente. Él sí fue obediente hasta la muerte. Para que tú y yo, el que creamos en Él,
podamos tener vida eterna. Y entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Entonces, tenían que ir primero reconociendo su pecado, tenían que obedecer la palabra de Dios. Si no miraban la serpiente, quedaban muriendo y morían. Tenían que poner en práctica la palabra de Dios. Jesús dijo, acá está la serpiente. Ahora Dios dijo, tú tienes que mirarlo y ahí vas a ser sano. No es, como dice el Padre Luis Toro, a la pata de un árbol. No es como tú quieras o a tu manera que vas a ser salvado y vas a ser sano. Tienes que escuchar mi palabra y obedecer mi palabra, y al hacer eso, ahí vas a ser sano. Naamán vino al profeta, creo que era Eliseo, y le dijo, báñate en el río. Me voy a otro sitio. Yo me sanaré como yo quiero. Pero gracias a Dios le entró sabiduría a su sirviente. ¿Por qué no obedeces esto sencillo? Y quedarás sano. Y entonces, y nosotros y el mundo entero muchas veces prefiere su propia manera. Y por eso queremos hacer como un skit, ¿no? Que le dice a las personas, ok, solución, confiésate. Solución, ven a la misa. Solución, ven al Santísimo. No. Voy a ir al brujo. El brujo me pide 1,500 soles, pero eso sí me va a sanar. Tengo que hacer si logro mi título, ahí voy a ser feliz. Todos mis pecados van a ser perdonados y seré libre. Y ponemos la confianza en nuestras ideas. Pero Dios dice, haz lo que yo te diga y quedarás sano. Y entonces venga y ponte enfrente de la serpiente. Y ellos tenían que humildemente decir, ok, eso haré. Y eso fue lo que les sanó. Y esto es, hermanos queridos, lo que nos da la vida. Porque dice, miraba a la serpiente de bronce y quedaba con vida. Cuando ahora tú y yo, dice Jesús en el Evangelio, ¿verdad? En el versículo 14, como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Entonces, cuando tú y yo ponemos a muerte nuestras fornicaciones, nuestras impurezas, nuestros resentimientos, nuestras mentiras, nuestros egoísmos, nuestra avaricia, nuestra pereza, y nosotros lo llevamos a Jesús, Él mata eso y nos deja a nosotros con vida. Y Él nos libera de las serpientes abrasadoras. Y entonces el que reconoce, el que se humille, y Él recibe la vida eterna. Y eso nos abre, pone a muerte los pecados en nosotros, pero nos regala la vida eterna en nosotros. Entonces, queridos hermanos, sepamos que nos dice Jesús, desde el corazón viene todas estas serpientes. Y comienzan a reinar cuando quitamos esa mirada. Pero como al serpiente, ¿qué tenían que hacer? Mirarlo. ¿Qué tenían que hacer? Contemplarlo. Cuando tú y yo regresamos, cualquier serpiente que está en nuestro corazón, regresemos a mirar la cruz. Regresemos a contemplarlo para que Él reine y para que eso dentro de nosotros no sea el que reine. Porque dice Colosenses 3, que reine ¿quién en tu corazón? Cristo. Él es el que tiene que reinar. Y cuando otro está reinando en nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer? Ir donde Él. Y mirarle a Él. Y contemplarle a Él. Que siendo Dios se rebajó a sí mismo por ti. Que siendo Dios se dio en la cruz por ti. Que su amor por ti. Y Él no dudó en morir por ti. Y al contemplarlo, al mirarlo, Él nos librará de las serpientes. Para que Él vuelva a reinar. Para que Él vuelva a ser el número uno. Y tú y yo, como ese obispo cardenal, tengamos, y como dice Elizabeth of the Trinity, que tengamos el cielo aquí, donde estemos, el cielo aquí. Y eso solo pasa cuando Cristo reina. Amén.